¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y bueno, toca hablar de Paulo Costa. Ya os lo he puesto en comunidad, ya os he puesto esas palabras de Paulo Costa en las que dice que le quedan unos meses para finalizar su mal contrato, su asqueroso contrato, algo así, y que va a haber un nuevo boxeador en la zona. Estas son las declaraciones del brasileño de Eraser, borrachiña, esa goma de borrar, traducción literal es goma de borrar, pero bueno, se refiere a que aniquila a sus rivales, cosa que hace bastante tiempo que no pasa. Y bueno, anuncia ahora esto, así que podría estar cerca el final de Paulo Costa en UFC. A no ser que desde UFC lo remedien, a no ser que desde la compañía que dirige Dana White haya una suculenta oferta, es posible que no veamos más al brasileño competir. De momento dentro de UFC, veremos si en las MMA, pero él habla de boxeo. Habrá que ver el rendimiento que puede dar como púgil boxístico, pero desde luego como luchador de MMA, bueno, llegaba con grandes expectativas. Sabíamos que era un luchador duro hasta que se topó con Israel Adesanya, que lo destrozó. Hicieron el paripé, sacó ese cinturoncito, esa cinta negra de Jiu-Jitsu, que de poco le valió en el enfrentamiento contra The Last Stylebender, porque bueno, fue destruido por Israel Adesanya sin paliativos. Y bueno, es un Paulo Costa que nunca ha terminado de reponerse de esa derrota, porque después llega un combate con Marvin Vettori, no es capaz de dar el peso, lo avisa pocos días antes, tienen que subir a la siguiente división, al peso semicompleto, a combatir, acaba siendo vencido por el italiano. Dice que eso no se lo va a perdonar, que no va a volver a pelear hasta que no le den una revancha contra Marvin Vettori. UFC no se la da y bueno, le acaban dando a un Luke Rockhold que vuelve después de varios años, vuelve en un estado que no es el mejor. Físicamente se le ve potente, pero no competitivo, esto hay que dejarlo claro. Y bueno, sí, Paulo Costa vence, Paulo Costa podría haber noqueado, pero no noquea, y eso es lo que tenemos que quedarnos con, que Paulo Costa no remata la faena, no noquea a su rival. Y esto es importantísimo porque también un caos sorprendente lo hubiese vuelto a poner bajo la atenta mirada de mucha gente, pero no sucedió así. De hecho, hubo momentos del combate en los que daba la impresión que pudo haber caído Paulo Costa. Pero bueno, le emparejan con Robert Whittaker y ahora estas palabras, así que no sabemos si antes dará la espantada y se marchará. Sería la segunda vez que rechaza un combate contra Robert Whittaker. Recordemos que en su momento, hace muchísimo, ya hice un vídeo, iba a combatir, pero bueno, se tenía que poner pelo, se tenía que marchar a una clínica a ponerse pelo, multitud de excusas, multitud de payasadas, quejas sin fundamento. Acabó rechazando también un combate contra el que al final combatiría por el cinturón de este peso medio, Jared Cannonier. No quiso combatir contra Jared Cannonier tampoco. Y ahora, bueno, estas palabras. Así que podría estar cerca ese adiós. Y bueno, habría que ver quién pierde más, Paulo Costa o la UFC. UFC o Paulo Costa. Sabemos que UFC en el peso medio tiene un roster interesante, que hay luchadores muy interesantes que están golpeando fuerte, que están subiendo. Y bueno, a ojos del monarca de Israel Adesanya, ya hay algún nombre interesante. Él mismo ha nombrado al Robocop. Él ya ha dicho que le interesaría mucho enfrentarle, que sería un gran duelo. Por ahí viene Dricus du Plessis, que va a enfrentar a Darren Till, y si vence contundentemente, como creo y espero, puede ser otro de los retadores del futuro en esta división. ¿Por qué en una trilogía con Robert Whittaker? Sabemos que es el mejor y el más técnico después de Israel Adesanya. Y bueno, quedan otras opciones. Veremos si Khamzat Chimaev acaba en esta división, pero todo indica que sí, porque su peso es mucho más adecuado y no le costaría tanto dar ese corte de peso, hacer ese corte de peso y dar el peso en el peso medio como lo está haciendo en el peso welter, que le está costando muchísimo. De hecho, la última vez no lo consiguió. Y bueno, hay nombres, hay variedades, hay opciones, hay movimiento. Y UFC, bueno, ¿pierde un luchador interesante? Sí, no lo podemos negar. Paulo Costa es un luchador duro e interesante, pero
Quizás está destacando en los últimos tiempos más por todo lo que hace fuera, por ese trash talk y todo lo que hace fuera del octógono, que dentro de la jaula. Así que, bueno, ¿y qué perdería Paulo Costa? Perdería estar en la liga de MMA más reconocida del mundo, más importante del mundo. Perdería la oportunidad de hacer grandes enfrentamientos como el de Robert Whittaker, como el día de mañana, ¿por qué no?, con Khamzat Chimaev, con, bueno, los que hemos nombrado antes, Robocop o Dricus du Plessis. Hay muchos nombres, pero desde luego perdería esta oportunidad del mismo Jared Cannonier, con el que no quiso combatir en el pasado. Podría ser un combate interesante. Hay multitud de opciones. Desde luego, parece que el que más puede perder es Paulo Costa, aunque sí, si se marcha a boxeo, seguro que le pueden dar mucho más dinero, pero no creo ni que llegue tan lejos como ha llegado rankeado en UFC en el peso medio, ni que tenga el mismo reconocimiento. Pero bueno, esta es simplemente mi opinión, vuestro turno, dejar la vuestra. ¿Qué opináis de esta posible marcha? Dejármelo todo en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. Saludos.